Bueno, pues ya estamos aquí en otro Charlando con Jutas. Hoy, como podéis ver, con otra temática totalmente diferente. Buenas noches a todos, gracias por vernos, como siempre. Y hoy traemos a los chicos de Misterios en Viernes, que han tenido la amable opción de venir y hacer un programa especial de Charlando con Jutas con ellos en lo paranormal. Con esta breve introducción, yo creo que voy a darle paso a ellos, porque son los verdaderos protagonistas de este programa y los que nos van a ilustrar y enseñar todo lo que es en el ámbito paranormal, ¿vale? Entonces, aquí están mis compañeros. Buenas noches, chicos. Un momento que os doy paso. Ya tenéis audio, ya se os oye perfectamente, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Los que nos estén viendo, que confirmen por favor que se vea todo bien, gracias. Y nada. Yo te estoy viendo desde el móvil y confirmo que está todo bien. Vale, perfecto. Pues Que nada. estoy haciendo trampa, pero para que veáis que no es Sí, mentira, ¿eh? haces bien. Es lo que hay que hacer. Vale, Para pues comprobar todo bien. ellos son los chicos de Misterios en Viernes, ¿verdad? Tienen un programa tanto en radio como que es un podcast sobre lo paranormal. Y bueno, presentaos vosotros, chicos, y contadnos un poco a lo que os dedicáis. Uf. Bueno, ¿Cuál de nuestras vidas, no? Ya. Diríamos. Por lo que veo, de la poca Sí. experiencia que tenemos en este sector ya, todos los que nos dedicamos a estas cosillas siempre hacemos 17 cosas. sí, además es verdad. Bueno, mira, nosotros empezamos en el mundo del misterio, teniendo, como mucha gente, viendo el programa Buscadores de Fantasmas. Ese programa nos llamó muchísimo la atención y dijimos, joder, pues estos hombres hacen esto, vamos a intentar hacerlo nosotros a ver si es verdad. Entonces formamos un grupo de experimentación, que no de investigación, que es una cosa totalmente distinta, que llamamos Exploradores del Misterio. Al principio éramos 6 personas, al final nos quedamos 4 y luego al final nos hemos quedado 3, que es Seila, yo y mi pequeñajo, nuestro pequeñajo, que no está aquí, pero que viene con nosotros desde que tenía 8 años. Ahora tiene 20, o sea, imaginaos un poco la idea. Una experimentación paranormal no es lo que veis en Buscadores de Fantasmas, que es lo que nos pasa a nosotros. Cuando salimos a experimentar, a buscar fantasmas, pues nunca hemos visto un fantasma. Es muy raro que pase algo anómalo, que pase algo paranormal, y somos muy exigentes, ¿no?, con las pruebas. Hemos grabado alguna psicofonía que otra, tenemos alguna cosilla un poco extraña, pero ya os digo, son 18 años intentando buscar el fenómeno paranormal y es muy difícil experimentarlo y vivirlo y grabarlo. Luego, a raíz de este grupo, pues nos empezaron a llamar de alguna que otra radio, de algún programa de YouTube, y empezamos a colaborar con un programa de radio, salimos un poco mal y decidimos montar nosotros nuestro programa de radio. Nosotros vivíamos en Vallecas, aunque ahora estamos viviendo en Cuenca, y nos fuimos a Radio Vallecas, que es una emisora mítica, y creamos el programa Misterios en Viernes hace 8 años y medio más o menos, y desde entonces hasta ahora no hemos fallado ningún viernes. Todos los viernes a las 11, bien sea en directo o en falso directo, estamos y nunca fallamos. Cuando nos fuimos de Vallecas, vinimos a Cuenca y nos pasamos a otra radio libre, que es en donde estamos ahora, que es en Radio Color. Aparte emitimos en Edenex, en un TDT en Valencia que se llama Urban Revolution. Vamos haciendo cosillas, subimos a iVoox el programa. Y luego, lo último que hicimos, pues fue una cosa un poco extraña. Un señor nos propuso escribir un libro sobre lo que hacíamos. Nosotros no teníamos ni idea de escribir, porque no nos consideramos escritores. Fue una cosa como de rebote, así como en plan película, y publicamos Buscando el Miedo, y a raíz de esa publicación pues hemos publicado el Antimanual del Investigador, Vallecas Paranormal, y el último libro que hemos publicado, que es 50 lugares mágicos de Cuenca. Jolín, macho, o sea, que tenéis una trayectoria muy potente en este sector. Es muy importante, muy interesante. Muchas gracias por participar, ya os lo digo. No, ha sido un placer, y lo hemos dicho fuera de micros, que nosotros desde que comenzamos a estar expuestos un poco en redes y socialmente y como lo queramos denominar, dijimos que nunca íbamos a decir que no a nadie, porque nosotros no éramos quien para hacerlo. Y después de todas esas cosas que ha dicho Miguel, pues también tenemos una vida mundana, en el que tenemos un trabajo de lo más común, trabajamos en comercio, que lamentablemente pues se nos come gran parte del día, y que nos gustaría pues dedicarlo pues a esa doble vida que os hemos presentado al principio. Y además es una cosa súper importante para nosotros, que igual que nosotros empezamos en su día y la gente nos dio oportunidades, nosotros no somos quien por si tú me llamas y me dices, oye, quiero que vengas a mi programa. Lo primero, agradecértelo, ¿no?, que contactes conmigo. Lo segundo, que igual que yo empecé, la gente está empezando, ¿no?, como vosotros. Sí. ¿Cómo no echaros una mano, apoyaros, o sea, lo que haga falta? Si no lo hacemos entre nosotros, al final esto no merece la pena. Y era uno de nuestros objetivos.
abrir las puertas de Misterios en Viernes para poder divulgar el misterio en todo su abanico. Hablamos de lo paranormal, como has dicho, de anomalías, de arqueología, de testimonios, de casos que han ocurrido a lo largo de los años con los que hemos crecido. O sea, que dentro de Misterios en Viernes uno se puede encontrar cualquier cosa. También traemos autores y presentamos sus libros y hablamos del contenido, pero sobre todo nuestro objetivo era que la gente se sintiera bien y que tenía cabida todo el mundo. Nos da igual que venga alguien que tiene un programa nuevo, nos da igual que venga alguien con un renombre y que sea súper conocido y que esté todos los días en televisión, porque al final lo que queremos es que cuando se vayan del programa, cuando terminemos de grabar, tengan la sensación de que han estado en casa. Y yo creo que era nuestro primer objetivo. Y otro, que no iba a ser un trabajo, es nuestra afición, es nuestra pasión, es nuestra hora de escape, nuestra válvula de toda la semana. Lo hacemos en viernes y al final es como que deshacemos la mochila que llevamos cargando desde el lunes hasta ese viernes, y dijimos que el día que nos costara, el día que sopláramos antes de ir a la radio, lo dejábamos. Una maravilla escuchar a gente que se dedica a no estamos en el mismo sector, pero bueno, sí, al final sí. Sí. Medio de comunicación libre, digamos. Divulgación, claro. Eso, divulgación libre. Y es una maravilla escuchar a gente con tanta ilusión y que le guste tanto y que lo hace por pura afición. Que al final es verdad que cuando se mete el dinero por medio, jode muchas cosas. A mí es la opinión. Nosotros pagamos, Javier, por hacer radio. Nosotros, que la gente se echa las manos a la cabeza, yo pago por hacer radio. ¿Qué me vas a contar? Pues al final, si no es de manera directa, porque nosotros tenemos la suerte de que pues comunicamos en Twitch y es de manera indirecta, gastas en otras cosas. Y al final tiene que ser una afición que te guste. Claro, es como el que va al fútbol, es seguidor de un equipo de fútbol y viaja y va a una ciudad a ver un partido. Pues nosotros al final, o vosotros es igual, ¿no? Al final tienes que ir invirtiendo poco a poco, pues porque quieres hacer mejores directos, porque quieres tener mayor calidad de vídeo, porque quieres tener, en nuestro caso, por ejemplo, aparatos para experimentar, para poder sacar otras conclusiones, y al final es un hobby y todos los hobbies gastar claro, dinero. ¿qué afición no cuesta dinero? Además, has dicho una cosa, que cuando el dinero se mete por medio, nosotros hemos perdido amistades por temas de dinero, porque nosotros no hemos querido dar el paso a cobrar y hacer ciertas cosas, y otras personas tenían otras perspectivas y hemos perdido hasta amistades. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Sí, bueno, eso ya hablaremos largo y tendido en otro momento. Y yo creo que, si queréis, podemos enfocar el programa a hablar de dos pueblos que hemos decidido más o menos que fueran interesantes, como es Belchite, perdón, y Ochate. Belchite, que está al sur de Zaragoza, localidad pequeña que fue muy protagonista durante la Guerra Civil, sobre todo debido a la ofensiva de la zona aragonesa por parte del ejército republicano, porque esta localidad en el 37 estaba ocupada por el ejército nacional y fue varios grupos de guerrilleros republicanos que intentaron tomarlo. Como estaban en minoría, se colocaron en las colinas aledañas colocando elementos de artillería, porque el pueblo estaba muy fortalecido. Así, en breve resumen, para explicar cómo está en el estado actual, es lo que quiero decir. Y esto provocó que hubo un bombardeo constante por varios frentes del propio pueblo y quedó en las ruinas que queda ahora. Por supuesto, quedó despoblado después de la Guerra Civil. Y pues llega a partir de ese momento todo lo que es el ámbito paranormal, ya que el pueblo es famoso por la batalla de Belchite, del nombre propio del pueblo. Perdonad que me estoy trabando hoy, no sé qué me pasa. Y es debido a que murió muchísima gente. Estamos hablando de más de 2.000 personas. Entonces, casi fue un asedio, se podría decir, ¿verdad? Sí, totalmente. No, estuve leyendo antes para prepararme el programa, y había batería de artillería, batería de ametralladoras alrededor, trincheras cavadas, fosos, etcétera. O sea, literalmente formaron una ciudad fortaleza alrededor del pueblo. Y esto provocó pues el asedio por parte de la artillería republicana en este caso. Sí. Si parece bien, he traído una serie de imágenes de Belchite que podemos ver, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver las imágenes en la pantalla, o sea, lo que van a ver la gente que está en Twitch. Nosotros, para que las veáis vosotros también, ¿vale? Este sería Belchite, que es la calle principal, digamos. Vosotros creo que lo conocéis bastante, ¿no? Sí, hemos estado una vez, estuvimos allí una vez. Ahora os contamos lo que nos ocurrió. Y bueno, pues estos son imágenes del pueblo en el estado en el que está. Como podéis ver, eso, si no me equivoco, es lo que sería el ayuntamiento, ¿vale? Y se han reformado, por lo que veo, los cristales, ¿o no es así?
han reformado la última foto es por donde se entra en la visita guiada al pueblo de Belchite. Sí, es lo que he visto, que hay un visita cañón, guiada. han reformado como un poco la calle. La anterior foto es justo donde se ve una torre alta, que es la Torre del Reloj, que es un sitio bastante conocido. Y luego lo más famoso de allí de Belchite son las dos iglesias que hay, donde en una de ellas además se ve todavía un proyectil que está en el techo clavado y que no explotó y está allí puesto. Y es un sitio curioso. A ver, creo recordar, hablo de cabeza porque hace mucho que no hablo de Belchite, pero hablo de cabeza. Creo que fue Carlos Bogdanovich en el programa Cuarta Dimensión, que era un programa de radio, se fueron una noche allí a grabar, a experimentar, y grabaron un audio como de un avión que pasaba y le bombardeaba. Esto, claro, revolucionó un poco en su época pues, este lugar, ¿no? Además, el que no conozca Belchite, a lo mejor se lleva una decepción, como nos pasa a nosotros, porque cuando tú vas a Belchite piensas que está apartado de Belchite Nuevo y es cruzando una calle. Tú vas a Belchite Nuevo, a lo que es Belchite actual, cruzas una calle y empieza Belchite Viejo. O sea, está anexionado al pueblo. Nosotros pensábamos, pues por vídeos y demás, y por un poco por nuestra... no habíamos ido nunca, pues que estaba como un poco apartado, ¿no? Como si fuera una pedanía de Belchite. Y no, realmente cruzas una calle y entras. Y nosotros cuando fuimos, Carlos Botávez grabó estas psicofonías, se emitieron en radio, luego ha ido muchísima gente, Cuarto Milenio estuvo experimentando allí también. A raíz de esa experimentación fue ya cuando vallaron un poco Belchite, porque la gente acudió en masa a este lugar a intentar captar fenómenos paranormales, porque fue Javier Pérez Campos, si no recuerdo mal, y Paloma también, que estuvo grabando en una iglesia y vio una especie de luz, y luego fue Paloma Navarrete, que es la sensitiva que falleció hace un año así más o menos del grupo ETA, donde captó pues ciertas fosas comunes y ciertas entidades. Perdón, dime. Perdón, ¿nos puedes, porque hay gente que a lo mejor no sabe, qué es una sensitiva? Para que vamos a... bueno, claro, es que lo doy por Perdonad, esto, sí. No os parezca mal, si yo simplemente... No, voy a decir, una psicofonía es en un audio se graba una voz o un ruido que tú no has oído cuando lo estabas grabando. No, psicofonía es un nombre un poco, es el más común, el que conoce todo el mundo, sería fenómeno de voz electrónica, el nombre más técnico, o parafonía, pero es una voz que no oyes y se graba en la psicofonía. Se asocia a fallecidos, a muertos, a seres desencarnados, pero hay muchísimas más explicaciones que sería largo y tedioso. Y una sensitiva es una persona con cierto don, como un medium, que tiene cierta capacidad para detectar pues, a esos seres desencarnados, a esos seres fallecidos o a esos espíritus. Entonces, Paloma Navarrete es una de las sensitivas que estaba en el grupo ETA, como puede ser Aldo Linares, que es otra persona que iba con él. Vamos, con ella, perdón. Y lo que digo, en esta experimentación captaron ciertas cosas. Javier Pérez Campos vio como una llama o una luminaria en la iglesia. A raíz de esto se hizo bastante famoso Belchite, ya era famoso, pero se hizo un poco más. Y justo en esa época el ayuntamiento decidió vallarlo y hacer visitas guiadas pues, para que la gente no estuviera allí. A ver, tenemos que recordar que Belchite no está en su estado más óptimo. Estamos viendo que hay muchas de las partes que están en estado ruinoso y decidieron, vamos a dejar la parte del turismo a un lado, pues también para un poco proteger y dar seguridad a la gente que visitaba este lugar. Es un sitio donde ha sido visitado por cientos de experimentadores. Hay decenas de estas psicofonías en las que supuestamente se escucha pues, esos ruidos de aviones, incluso lamentos, gritos de la gente, ¿no? que falleció en este lugar. Y es que tendemos, y lo digo porque nos vamos a incluir, porque nosotros durante mucho tiempo también pensamos que esto era así, que los lugares donde habían ocurrido hechos truculentos, pues por necesidad era un lugar donde debían ocurrir o donde se iban a aparecer fenómenos extraños, paranormales, sobrenaturales o anómalos, como nosotros en este caso lo llamamos, que era necesario, ¿no? Iba a ser una cosa iba ligada a la otra. Sabemos ahora mismo que no tiene por qué ser así, porque nosotros, uno de los experimentos que llevamos haciendo durante muchísimos años es ir a lugares de alegría, por ejemplo, pues un parque temático, un parque acuático, una discoteca, donde, ¿por qué no?, aparece este fenómeno de la impregnación. Y perdonarnos antes que nos hemos saltado algunos términos como los que a lo mejor no estáis acostumbrados a manejaros y es un defecto, de fábrica. No pasa nada. Y el fenómeno de la impregnación lo que viene a decir, o lo podemos resumir, que es un fenómeno en el que las energías se quedan plasmadas en el lugar donde han ocurrido pues, hechos con mucha emoción. Por ejemplo, en este lugar donde hubo muertes, donde imaginar no hubo separaciones de familiares, donde se perdieron ¿no? pues a un padre, a un hijo, a una madre. Entonces, toda esa energía, sobre todo la negativa, se queda plasmada o atrapada
en ese lugar, entonces lo que nosotros captamos en los audios es algo que se transmite en bucle. Os voy a poner un ejemplo. Si en ese lugar se llevaron a un padre, le separaron de su familia y en ese momento se dijeron unas palabras, esas palabras se repiten en el tiempo una y otra vez, y nosotros seríamos capaces de poder captarlas con los audios. Ese sería, a grandes rasgos, el fenómeno de la impregnación. Y Belchite, pues yo creo que es un caldo de cultivo para que los experimentadores que creen o que creemos en este tipo de fenómenos, pues vayamos allí a experimentar. La verdad que es a la vez enternecedor y terrorífico tener claro. esas dos. Porque quiero decir, se puede apreciar cariño o sufrimiento, que al final también es cariño de tus familiares o de tus situaciones. Claro. Es muy interesante. Normalmente los sitios de dolor, como ha dicho Seila, como puede ser esto, normalmente tú asocias, tenemos el problema de que estamos muy contaminados, ¿no? Tanto el cine, programas, todo esto asocias cementerio, una psicofonía, cementerio, muerte, voz de difunto, noche, un lugar de dolor, pues ahí ha pasado algo, seguro que hay fantasmas, en un hospital abandonado seguro que hay fantasmas, en Belchite donde hay una guerra, donde ha habido un asesinato. Entonces estamos muy contaminados por pues, el cine, las noticias, la falta de información. Y realmente no sabemos lo que es no sabemos ni lo que son las psicofonías, ni lo que es el fenómeno de la impregnación. No sabemos nada, no sabemos qué lo produce, porque lo difícil es replicarlo y captarlo. Si yo pongo un ejemplo absurdo, si yo muevo este vaso que tengo aquí y lo muevo para arriba o para abajo y aparece un fantasma detrás, lo ocasiona este movimiento. Pero tendría que hacer muchas experimentaciones para ver si es cierto que yo hago esto así y aparece detrás el fantasma. Entonces hay que hacer una hipótesis de trabajo y a raíz de ahí, pues hacer muchos experimentos. Entonces, es un poco tedioso, claro, nosotros vemos buscadores de fantasmas que se van allí con una grabadora a un sitio, que es lo que nos pasaba a nosotros al principio, y decía, guau, esto de captar fantasmas es como que va a pescar, es tener suerte. Y realmente no, es un tema un poco más... Si quieres ser... A ver, si no eres exigente con tu trabajo, cualquier ruido es una psicofonía. Pero si eres exigente con tu trabajo, si intentas controlar un entorno... Además, por ejemplo, nosotros tres cuando vamos a experimentar, cada uno tiene una función. O sea, yo, por ejemplo, soy el que grabo los audios, Seila es la que está con el cuaderno apuntando cualquier ruido o cualquier temperatura, la temperatura que hace, las personas que estamos, cómo es la habitación. Y Rubén, por ejemplo, es el que hace las fotografías o el que graba en vídeo. Y cada uno tenemos una función para estar pendiente, luego ponernos todos en común. Si hemos captado algo raro, pues ver por qué ha sido y ver cada uno pues, su explicación, por qué puede haber sido, por qué no. Nuestra experiencia en Belchite fue un poco desastre. Rara, sí. Además, tenemos una espinita clavada en el corazón porque intentamos pedir los papeles para poder experimentar a solas en el lugar. Se nos denegaron porque nos pedían una barbaridad de dinero solamente por hacer fotos, porque teníamos que tener una ambulancia con nosotros por si pasaba algo. Entonces a nosotros, evidentemente, eso ya se nos iba de presupuesto y de las manos y de todo. Pero sí que es verdad que has dicho algo muy, muy importante. Es un lugar muy emocional. Entonces, al final, en los lugares en los que no se puede experimentar, por un montón de razones, porque podríamos enumerar una lista de decenas, desde que había más gente, yo siempre digo, ¿no?, en tono un poco de broma, porque nos dolió mucho. Cuando fuimos de día había gente, pero cuando fuimos de noche había más, y yo siempre decía que había más gente que en el zoo, porque había gente paseando con perros, gente por allí cenando, entonces al final no pudimos experimentar. Pero sí, lo chulo de ese lugar es lo que uno siente, y me refiero, no hace falta ser sensitivo. Uno cuando llega a este lugar, y más siendo un enclave tan azotado por la guerra civil, es conocido por casi todo el mundo, entonces ya llega uno, ¿no?, con la premisa de que conoce la historia, da igual del bando que sea. Al final hubo bajas de personas inocentes, muchísimas, que posiblemente no tenían nada que ver, ¿no?, con la guerra, ni entendían ni siquiera de lo que estaba ocurriendo, ni de política, ni se habían posicionado ni en un lugar ni en otro. Sí. Entonces, cuando uno entra en uno de estos lugares, al final lo que se lleva son esas emociones, porque no sé si será lo de la impregnación o será la contaminación o la sugestión, ¿no?, claro, que uno lleva a estos lugares en la mochila. Pero sí que es verdad que yo animo a todo el mundo a que vaya a conocer Belchite, que conozca su historia, que se adentre en esos callejones, en esas calles por los que dejan, porque ya os digo que no os dejan pasear por donde uno quiere, porque yo creo que son sitios que merecen la pena, no solamente hablando de anomalías, sino ya hablando históricamente, que yo creo que es un lugar
que no debería de desaparecer pues ni en la memoria de los mayores, que no lo va a hacer, ni en la nuestra, que estamos en esas generaciones del medio, ni por supuesto en las que vienen detrás, que sería muy importante que no desapareciera la historia. No, y además me ha gustado mucho cómo habéis explicado lo de la experimentación, porque claro, yo vi ese mismo programa que decís, el de Cazando Fantasmas. Oh, no, ¿cómo es? Perdón. Cuarto milenio. El chiste fue Cuarto Milenio. No. Y luego Buscadores de Fantasmas. Buscadores de Fantasmas, que yo lo veía bastantes veces. Y el tema es que, por lo que veo, si haces una investigación en serio, estás teniendo todo lo que tendría un experimento real de una sala de experimentos, porque controláis la temperatura, controláis las condiciones, es que el ambiente, hacéis un control del entorno, o sea, os tomáis en serio la experimentación. Sí. Y es muy difícil, además. ¿Cuánto controlaremos? ¿Un 60%? Claro, es imposible controlar un entorno que conoces al 100%. Entonces, nosotros controlamos un 60%, más o menos. Siempre hago esta valoración más o menos. Nosotros los medidores, los infrarrojos, los detectores de movimiento, los sensores de movimiento, no los utilizamos para captar fantasmas, porque eso no funciona para eso. Lo utilizamos para sellar el sitio donde estamos experimentando. Imagínate que estamos en una habitación, en un edificio abandonado de 3 plantas, y estamos en la segunda planta, no controlamos las escaleras, entonces ponemos los sensores por si viene alguien físico, bien sea un gato o una persona, pues para que nosotros sepamos que viene alguien y tener el entorno un poco más controlado. Cuando sale en televisión, que mola mucho, ¿no? Que es súper visual, un sensor, ha pasado un fantasma y la ha activado, es imposible. Es imposible simplemente por cómo funciona el sensor. ¿Cuántos sensores de movimiento hay cuando tú vas por la calle? Puertas de supermercados, puertas de bancos, sensores de luz, hay muchísimos. Y lo que el volumétrico hace, que es el nombre real de un sensor de movimiento, es detectar volumen. Cuando algo con volumen pasa por delante del láser, lo que hace es activarlo. Claro. Cuanto más caro sea el volumétrico, más detecta. Hay volumétricos incluso que detectan el paso de una mosca. Entonces, están programados y hechos de tal manera para que algo con un volumen con cierto peso abra esas puertas, como por ejemplo la puerta del súper. Luego hay otros que funcionan por temperatura. Entonces, si pasa algo que cambia esa temperatura, se activa. Pero estos son problemáticos porque si hay una ráfaga de viento muy fría, o incluso nosotros hemos hecho pruebas con toallas, al final se activa. Entonces, lo más interesante para nosotros, para este tipo de experimentaciones, son los que detectan volumen. Que luego en televisión, por ejemplo, Zap Bagans en Buscadores de Fantasmas lo pone, se activa, ha saltado, ha pasado un fantasma, algo lo ha activado. Es muy visual, queda muy chulo, pero no es verdad. Ya. De hecho, yo siempre defiendo a Zap Bagans, aunque suene raro, porque él al final del programa, e incluso lo ha dicho en varios sitios, él lo que hace es un show. Entonces, él tiene que hacer un programa semanal o quincenal y tiene que dar espectáculo a la gente. Sí. Entonces, él dice, yo exagero todo lo que hacemos. No niega, y yo tampoco niego porque sería absurdo, que algunas de las cosas que ocurren sean ciertas, pero que el 90% de lo que él muestra es falso o exagerado también. Está bien, o sea, y me interesa que nos expliquéis eso, porque yo creo que la gente que esté aquí a lo mejor no sabe cómo es un experimento de este tipo paranormal. Entonces, por lo que me estáis diciendo, perimetréis una zona en la cual queréis investigar mediante infrarrojos, ¿vale? Para detectar el movimiento alrededor. Y a partir de ahí captáis condiciones de temperatura, un vídeo, ¿y qué captáis? ¿Intentáis captar audio? ¿Intentáis captar imágenes? Entiendo. A veces llevamos 2 fuentes de audio, 2 fuentes de vídeo. Lo primero, claro, hay que decidir el sitio donde hay que experimentar. Que esto también será importante, claro. Claro, sí. A veces vamos, la gente nos ha dicho, en tal sitio se aparece un fantasma, o en tal sitio vimos tal vez un día a una mujer. Bueno, nosotros lo primero que hacemos al llegar a un sitio es recorrerlo entero, pues para ver los peligros que hay, porque primero que es un derribo, muchos de los sitios que están abandonados se pueden caer, entonces miramos los sitios donde son peligrosos, porque hay una mujer en el suelo, cualquier cosa, pues intentamos acotar la zona. Y luego tenemos un aparato que se llama un Melmeter, que es un detector de campos electromagnéticos, que seguro que lo habéis visto en Buscadores de Fantasmas, que es un aparato así cuadradito con unas luces y se van encendiendo de verde a rojo. Entonces, esto lo que hace no es detectar fantasmas, porque no existe ningún aparato para detectar fantasmas, porque no sabemos lo que son. Sí. Lo que hace es detectar campos electromagnéticos. Entonces, nosotros lo que hacemos en los sitios donde hay carga electromagnética no experimentamos. ¿Por qué? Porque la carga electromagnética afecta a los aparatos que estamos usando, bien sea una grabadora, bien sea una cámara de fotos o bien sea cualquier tipo de aparato. Entonces, buscamos sitios donde nos hayan contado que hay una posible aparición de un fantasma o de un espíritu, como le quieras llamar, y sitios donde no haya esa carga electromagnética. Una vez que buscamos un lugar que nos interesa por una de las dos cosas que te hemos comentado, ya hacemos un perímetro y cada uno empieza con su función. Seila toma datos, a lo mejor de la temperatura, si hace aire, cómo es el edificio, si hay perros, si hay animales cerca.
Rubén se dedica a grabar en vídeo y yo, cuando grabamos un audio, intentamos captar una voz anómala, lo hacemos de distintas maneras. Siempre cuando grabo, Rubén está grabando, no graba a nosotros, no para publicarlo en YouTube ni nada, sino porque nos tenemos que controlar también nosotros. Aunque controlemos el entorno, me suena una tripa, me suena una cremallera sin darme cuenta porque hace frío, pues todas esas cosas que se pueden grabar en el audio, las puedo comparar luego con la cámara de vídeo y ver que ha sido un fallo humano. Y aparte, si por lo que imaginaos que en la grabadora o en la cámara de vídeo se cuela una voz o un mensaje o algo, un ruido extraño, y no se graba en el otro sitio, por ejemplo, se graba en la grabadora y en la cámara de vídeo no, ya me hace pensar que es algo extraño, porque uno de los dos aparatos no lo ha captado. Si lo capta los dos, es algo físico que se me ha escapado. Y a raíz de que ya se ha metido ese audio anómalo, pongamos, por ejemplo, que un niño que dice papá, por poner un ejemplo absurdo, indago en el ordenador, en el audio, a ver si dibuja gráfica o no. Si dibuja gráfica, la gráfica de los audios es como los latidos del corazón, que los habéis visto en muchos programas de médicos, porque os hagáis una idea. Si dibuja gráfica, es algo físico, porque si estas entidades no tienen cuerpo, no tienen volumen, no tienen laringe, no tienen glotis, no pueden dar ese golpe de voz. Entonces, si dibuja gráfica, algo se me ha escapado. A nosotros nos ha pasado incluso de grabar cremalleras y parecen voces. Cuando una voz es muy clara y no dibuja gráfica, ya es algo extraño. Ya hay que empezar a indagar porque algo extraño se ha metido. Además, y la gente se estará preguntando, pero qué rollo, ¿no? Es lo que arman, ¿no? Para ir al final a poner la grabadora. Pues es que tenemos que contar de que este trabajo no termina aquí, sino luego uno se lo lleva a casa, hay que analizar audios, hay que poner todo en orden, todas esas notas que hemos tomado a lo largo de la noche, del día o de la tarde, y tenemos que recordar que la memoria es infiel. Nosotros somos tres y a veces de una misma situación hemos contado tres cosas diferentes. Entonces, cuando uno lo tiene grabado, cuando uno lo tiene escrito, no, mira, había 3 plantas, no, es que había 2, no, había 3 porque, mira, lo pusimos nada más entrar. La memoria es infiel y hay que absolutamente anotar todo. Nosotros los audios nos gusta dejarlos reposar porque hay a veces que somos humanos y estamos contaminados y nos sugestionamos y a veces hemos sentido miedo. Entonces, lo mejor es dejar reposar todas esas experiencias, emociones que hemos sentido en esa experimentación y cuando pasa una semana o cuando tenemos algo de tiempo también, se vuelven a analizar y entonces es cuando empieza el trabajo que realmente yo creo que es lo más tedioso al final. Y luego, cuando tenemos los resultados, hay que volver a anotar todo aquello que hemos obtenido o lo que no hemos obtenido. Así que yo creo que nosotros es nuestro modo de trabajo. Alguien dirá que no es el correcto o que ellos no lo hacen así. Al final esto es un poco autodidacta porque no hay títulos, no hay una academia donde nos enseñen a experimentar sobre fenómenos anómalos. Pero nosotros hemos encontrado esta hipótesis de trabajo que nos viene bien o que nosotros nos sentimos cómodos dentro de ella, pero sobre todo por eso. Nuestro cerebro funciona por patrones y siempre nos pasa como cuando uno está todo el día cantando una canción y tú dices, ¿por qué tengo todo el día la canción? Es porque no te la sabes entera, te faltan trozos y tu cerebro está intentando todo el rato rellenar esos huecos. Por eso a veces nos inventamos las canciones y las cantamos así durante toda nuestra vida. Eso pues me pasa a mí. Sí, pues con los audios pasa lo mismo. Nuestro cerebro, como funciona por patrones, una cremallera, él no sabe qué es una cremallera, evidentemente, ni qué es un... Entonces lo puede interpretar como una palabra. Por eso de verdad es tan importante anotar absolutamente todo. Y veo que tenéis mucha carga de lo que es elementos, porque al final estáis haciendo un experimento científico. Podéis interpretar... No, que nos queda mucho. Bueno, muchísimo. vale, pero las bases de un experimento científico, quiero decir, controlar el entorno, realizar la experimentación que queréis, o sea, y veo que hay anotación y control, o sea, realicéis una hipótesis y comprobéis si esa hipótesis puede ser verdadera. O sea, vale, estamos hablando de las bases, no tiene nada que ver con, yo qué sé, la teoría de campos, cualquier tipo de... Bueno, esa en concreto no está demostrada, vale, da igual. Y bueno, de laboratorio, por ejemplo. Sí, eso claro. es. Pero es lo que te quiero decir, que y tenéis mucho elemento, mucho aparato, y entiendo que los micros serán de una sensibilidad muy alta, porque si me decís que es capaz de captar cómo se sube y se baja una cremallera, ahí tenéis una inversión muy alta. A ver, el problema es que muchas veces no sabemos los aparatos cómo funcionan. Además, hace poco, o sea, te estoy hablando hace de un par de años, nosotros descubrimos cómo funciona realmente una grabadora, porque nos lo explicó un amigo. Tú cuando grabas, ahora mismo estamos grabando este audio, o lo estamos emitiendo, como hay ruido constante, el micrófono
trabaja lo menos posible, porque como le estamos dando todo el rato voces, pero si tú una grabadora la dejas en un sitio abandonado o un sitio que no hay ruido, la grabadora lo que hace es ir intentando como captar ese ruido todo el rato. Entonces va afinando más, va cogiendo más campo de grabación. Entonces, claro, tú eso no lo sabes. Pues, si tú la grabadora la pones aquí a mi lado y me pongo a hablar, la grabadora empieza a funcionar. Pero si ella no oye ruido, no detecta ruido, su función, su software, hace que intente captarlo. Entonces hace como que crece el campo de captación. Entonces lo que hace es amplificar ruidos que tú a lo mejor no estás oyendo y que lo puedes escuchar a lo mejor a 500 metros. Nosotros hemos hecho experimentos de dejar una grabadora en un sitio, irnos a 500 metros, ponernos a hablar y por la forma del terreno y por las corrientes de aire, esa grabadora captar las voces como si estuviéramos casi al lado. Joder. Entonces, al principio nos costó mucho saber los aparatos que teníamos y cómo funcionan. Hay un aparato que me gusta hablar mucho de él, lo hemos usado una vez y lo descartamos automáticamente. Y seguro que habéis visto 1000 veces vídeos de estos. La famosa Kinect, ¿no? La cámara Kinect, que es para jugar de la Xbox, pues hay gente que la lleva a sitios abandonados a experimentar y de repente se dibuja la típica figura del ahorcado y sale pues, una supuesta entidad, ¿no? Y la gente, oh, está ahí la entidad, madre mía. Podéis ver miles de vídeos de esos. Te está tocando, te está acercando, te está tocando. Tiene una explicación lógica, pura y dura. Pasa que cuando se la explicas a alguien, primero, como no sabe cómo funciona, no lo quiere entender. Y segundo, como es una creencia, que ellos creen que están captando un fantasma, no puedes, ya empieza el fervor de la creencia. Igual que cuando se habla de fútbol, de política, cuando metes una creencia, o sea religión, o sea de otro tipo, es muy difícil hacer cambiar esa creencia a esa persona. La Xbox, o sea, la Kinect, es una cámara que se creó para jugar con la Xbox. Su software lo que hace es detectar cualquier cosa que se parezca mínimamente a una persona y lo interpreta como si fuera una persona porque el software está desarrollado para ello. De hecho, las instrucciones te dice que quites cualquier cosa que se parezca a una persona. Mesas, sillas, una puerta incluso abierta. O sea, lo que haces es quitarlo para poder jugar. Y aparte está hecho para 2 jugadores. O sea, solo puede detectar 2 personas. Por eso, cuando los investigadores o los experimentadores usan esta cámara, solo captan un fantasma, porque la Kinect detecta al investigador y a la otra supuesta entidad, que puede ser una piedra, una mancha en la pared que sea más oscura. El software lo que hace es buscar patrones, porque se piensa que es la máquina de jugar. Sí. Entonces, ellos, claro, en cuanto... Por eso salen esas figuras tan raras como flotando, que se mueven mucho, parece que están bailando, porque el software está detectando varios puntos y se vuelve loco. Y en cuanto el investigador se acerca a esa supuesta entidad, la entidad le toca, que dicen, ¿te está tocando? No, no te está tocando. El software piensa que formas parte de ese dibujo. Entonces, lo que hace es unirlo. Pero claro, tú eso explícaselo a alguien que cree que está captando un fantasma con ese fenómeno. Pero con ese aparato. y lo que dice Javi, es verdad que tenemos muchos aparatos, para nosotros siempre tendremos pocos, pero tengo que decirte una curiosidad. A ver, llevamos 18 años haciendo esto, entonces evidentemente han sido muchos años, muchos cumpleaños, eventos especiales, ¿no? Que uno pues aprovecha pues para pedir estos, ¿no? Estos pequeños aparatos. Pero con el paso de los años, lo que hemos ido haciendo, aunque os parezca un poco raro, es eliminando. Claro. Llevamos la Spirit Box y nos hemos quedado al final con las 4 cosas. Los sensores, como ha dicho Miguel, porque es muy necesario para controlar el entorno. Pero al final yo siempre digo, ¿qué aparatos llevas? Y siempre digo, yo soy feliz con mi grabador en mi cuaderno. No necesito nada más. Al final es algo curioso. Hemos ido eliminando, por supuesto. Hay veces, lugares que es necesario llevar alguno de esos aparatos, pero al final, ¿verdad? Es lo que... Y algo muy interesante, sobre todo, volviendo a Belchite, porque nos hemos ido un poco del camino, nos hemos salido de esa torre del reloj. Hay lugares en los que no podemos experimentar. Hemos aprendido que no vamos a perder el tiempo. Me refiero, si vamos a un lugar, aunque nos hayan dicho que se aparece una dama de blanco o un niño y hay una carretera al lado donde pasan continuamente coches, donde hay una torre de alta tensión, donde hay un aeropuerto. Claro, que hay muchas variables que pueden... Claro, decidimos no experimentar. Entonces, ¿qué hacemos? No pasa nada, se meten todas las cosas en la mochila, se dejan en una esquina y a disfrutar del lugar. Y eso nos pasó en Belchite. Llegamos por la noche pensando que íbamos a estar allí solos, que íbamos a estar en un lugar que habíamos soñado experimentar desde que empezamos en esto, un lugar con historia, un lugar donde hay mucha impregnación, donde hemos escuchado incluso amigos nuestros que han captado audios anómalos. Y cuando vimos la situación, pues lo que hicimos fue eso, ¿no? Meter todo en esa mochila
sacar la cámara de fotos y disfrutar del lugar, que yo creo que de vez en cuando, aunque se vuelva años después a experimentar de verdad, también el disfrutarlo hace mucho, que es lo que muchos estarán pensando. Bueno, entonces a veces hacéis urbes, pues evidentemente muchas veces hacemos urbes, que es pues disfrutar, experimentar y sobre todo pues explorar, que yo creo que es la palabra más adecuada, un lugar con historia, sin historia o que nos parezca curioso. Pues muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, si os parece bien, yo creo que Belchite está cubierto. Si os parece bien, pasamos al siguiente pueblo que íbamos a tratar, que era Ochate, que es un pueblo que está al norte de Burgos, en el condado de Treviño. Y estuve leyendo un poco la temática. Se ha vuelto muy importante porque realmente es un pueblo que es despoblado, no tenía nada más. Pero debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales que se han detectado, está en la alto de una colina, que lo más famoso es una torre. Y su nombre en vasco, bueno, uno de los nombres, porque ha tenido varios, es la Puerta del Frío. Sí, la Puerta del Más Allá, Pandora, o sea, tiene varios nombres. De hecho, allí se ha experimentado muchísimo. Es un sitio... Hay una portada, creo que es en Karma 7, una revista que ya no existe, donde supuestamente se hizo la foto a un ovni, que fue muy polémica. Que parece, ¿quién la hizo, además? Creo que es Julio Muguruza, no recuerdo ahora mismo lo tengo aquí, además, que había hecho... Pero bueno, es un sitio, es un despoblado, como tú has dicho. Lo único que queda en pie son alguna casa, 4 paredes y la famosa Torre del Reloj, que es... Bueno, Torre del Reloj no. Prudencio Muguruza. Muguruza. En los años 80 nació esta leyenda, además de ese pueblo maldito también. Sí, por lo visto dice la historia, aunque esto se ha desmontado, se ha probado que no es cierto. Hubo varias plagas que se tuvo que abandonar. Al final se abandonó porque no tenía buenas comunicaciones, había pueblos más grandes y la gente pues se fue yendo. Queda esa torre famosa en pie y un poco más arriba... Era más interesante. La iglesia, donde supuestamente desapareció un cura. Y es un sitio muy curioso. La iglesia es un sitio bastante curioso y la gente no la suele visitar mucho porque hay que subir una cuesta un poco potente, pero bueno, si das un ligero rodeo, puedes llegar tranquilamente. Y es un sitio curioso. Nosotros cuando fuimos, además fuimos hace 4 o 5 años, porque lo teníamos pendiente y claro, nosotros aprovechamos las vacaciones, aunque suene raro, pues para ir a sitios de estos, ¿no? Aprovechamos, vamos a irnos a Galicia y ya pues vemos un hospital que hay abandonado, una casa donde hubo una posesión y pues nos tocaba Burgos en esas vacaciones y hicimos en la zona de Burgos y ya aprovechamos, fuimos a la curva del Niño de Somosierra y aprovechamos también pues para ir a Ochate. Y cuando llegamos, era una tarde apacible y de repente empezó a caer una tormenta terrible y antes de que además que la tormenta venía hacia nosotros, pues antes de que fuera más potente nos tuvimos que ir, no pudimos experimentar. Y había gente allí acampada. Había gente allí acampada. O sea, fijaros el sitio para experimentar que habíamos elegido. Luego, muy cerca de allí hay una pequeña, dicen que hay una pequeña necrópolis. Hay unas tumbas antropomórficas. Sí, eso he leído yo. Lo que pasa es que no está en el mismo pueblo, no está cerca de ello. Está cerca, sí, está como a 500 metros en línea recta. Pero está como muy... Además, yo creo que lo mejor es primero cuando uno deja el coche, primero ir a las tumbas que quedan así como a mano izquierda, bajas un poquito así la ladera, ya vas a la torre y terminas en la iglesia, en la ermita, que para nosotros era lo más interesante. Además, es que me da mucha pena que esta noche estemos tocando 2 de los sitios que más daño nos han hecho o que más defraudados nos fuimos a casa, como fue Belchite porque no pudimos hacer nada, o Ochate porque las inclemencias del tiempo pues no lo impidieron. Yo los he elegido porque, bueno, son los 2 pueblos sobre todo que más tal... que más conocía yo, claro. Pero bueno, no hay problema. Nos podéis traer, aunque no tuviéramos preparado, un pueblo que sí os hiciera interesante la exploración. Pero mira, Javier, lo que te voy a contar, porque la gente dirá, estos señores, qué serio, ¿no? Todo lo que hacen, van por la noche o van ahí casi con ese hipótesis que puede sonar casi a rollo. Y siempre le pongo el ejemplo, es una anécdota que nos ocurrió, que el protagonista es Miguel en este caso, para que veáis cómo nos sugestionamos. Aún no habiendo ni sacado los aparatos, viendo casi deprisa, ¿no? Muy deprisa todo lo que había por allí, al final uno se contamina y se sugestiona con la historia del lugar. Estamos hablando de la desaparición de este señor, de la foto que durante muchos años la tenían en gran estima y todos los fenómenos que nos han ido contando a lo largo de los años desde que hemos crecido, que Ochate, pues el pueblo maldito, y estamos acostumbrados a que ya se relaciona con ese mundo paranormal. Las psicofonías que se han grabado allí, que uno puede tener una explicación u otra, pero al final cuando uno era mucho más joven, pues se le ponían los pelos de punta. Sí. Pues a la vuelta ya íbamos en el coche, además iba Rubén atrás,
nuestro chico, iba Miguel de copiloto y yo iba conduciendo. Y de repente en un camino que habríamos dejado Ochate como a 200 metros o una cosa así, de repente Miguel iba con la ventana abierta y dijo, me han tirado una piedra. Hostia. Y yo dije, ¿cómo? Tiré del freno de mano y dije, ¿cómo que te han tirado una piedra? Que me han tirado una piedra. Y encima Miguel siempre dice que él es una piedra, que nunca siente nada, que nunca le ha pasado nada y que es como un palo. Y ya nos quedamos Rubén y yo mirándonos de verdad, porque le vimos asustados de verdad, que me han tirado una piedra. Es que algo me dio en la pierna. Que me han dado en la pierna. Nos bajamos del coche, ya miramos por si había alguien en alguna, yo qué sé, en alguna montañita de al lado. Y allí no había nada. Y ya nos montamos y ya se puso a reír y dijo, que no era una piedra, que es que se me había caído el MP3 del bolsillo y me había dado. Y yo dije, madre mía, así que tú, fijaros la de cosas que puede pasar en un día de experimentación. No, normal, claro. De esas te podemos contar 50.000. Pues sí, es que es normal. Nos han apuntado con pistolas en un sitio abandonado, a que hemos visto un intercambio de drogas. A no entrar porque a no querer entrar, a lo primero, os prometo que yo estaba deseando en algunos sitios que me daban miedo, porque no me da vergüenza decirlo, me daba miedo entrar, lo que pasa que al final la adrenalina y el morbo es lo que te hace adentrarte en muchos de estos lugares, y yo estaba deseando que llegáramos allí, aunque hubiéramos conducido después de salir, que nosotros muchas veces salimos a las 10 de la noche, fuera la 1 de la madrugada, súper cansados de toda la semana, y yo decía, ojalá que cuando lleguemos allí oigamos un ruido y no entremos. Pues sí, ya, claro, normal. Es que también cuando llevas esa situación y la idea que tienes, que al final vas a eso, a ver si captas algo. Claro. Yo creo que tu cabeza está totalmente A ver, al final tu cerebro está preparado para intentar captar cualquier cosa. Entonces, claro, lo que te pasa es que relacionas cualquier cosa con eso que estás buscando. Yo creo que es exactamente eso. Y es muy difícil deshacerte de esa creencia. Ya, claro. Cuesta mucho el entrar y dejar tus creencias sociales, religiosas, familiares. Cuesta mucho el no entrar en un sitio y que toda tu historia familiar se te venga encima y todas tus creencias, porque eso es súper difícil. Cuesta mucho, como tú dices, el que el cerebro se quede en blanco y sea racional durante el 90% del tiempo, porque no vamos a decir el 100% porque mentiríamos. Y cuesta mucho también, y a lo mejor parece algo más liviano, pero para nosotros no lo es, el cuando uno entra por la puerta de su casa, Javier, dejar todo eso fuera, porque si no, estaríamos a lo mejor semanas donde hemos sentido, donde hemos creído que hemos captado algo, que al final entrarías en una espiral diaria en la que terminarías obsesionándote. No, y luego tenéis carga psicológica también, y claro, no dormir. Porque habléis del intercambio de droga, lo más cercano a esto fue que hay un pueblo abandonado en la zona de Sanabria, de donde yo soy, que es Chaguaceda, y es bastante famoso tal, y fuimos una vez con las bicicletas y tal, pero vamos, era de día, no con la intención de ir a ver el pueblo, no con tal. Y lo que descubrimos es que había una plantación de marihuana allí, o sea que imagínate. Claro, es que al final son cosas que... Y nosotros, yo salí acojonado del sitio, no por la plantación, sino porque lo que dices tú, efectivamente, te sugestionas y ya escuchas cosas que no son, pues es lo mismo. Mira, ya que hablas de la sugestión, te voy a contar una curiosidad. Claro, nosotros cuando empezamos a experimentar, yo sugerí introducir la Ouija en las experimentaciones paranormales, es una forma más de contacto con el más allá, y el resto del grupo se negó. Que cómo íbamos a meter una Ouija en una experimentación paranormal. Yo decía, vamos a ver, si somos un grupo de experimentación y queremos captar fenómenos anómalos, la Ouija es un método más, como puede ser, ya entramos un poco en temas esotéricos, el péndulo, las varillas, y se negaron hasta que al final entraron en razón y dijeron, pues tienes razón, porque ¿cómo no vamos a experimentar? Cuesta. Porque claro, la Ouija, yo siempre digo que tiene muy buena prensa. El Exorcista, noticias de gente que ha muerto haciendo la Ouija, pero que al final es una tabla de madera con unas letras y una planchette, y el que lo mueve, en el 99% de los casos, voluntaria o involuntariamente, es la persona. Claro, sí. Muy difícil. No niego que haya algún caso, evidentemente, de que alguna entidad bien posea a la persona que está haciendo la Ouija o bien el tablero o lo que sea y se haya manifestado. Pero el 99% de las veces la Ouija es algo inconsciente tuyo. Hemos hecho experimentos, además lo contamos hace poco en un programa que nos llamó un amigo, hicimos una vez un experimento todos con los a oscuras, en un sitio totalmente a oscuras, el único que veía era el cámara con visión nocturna, haciendo una Ouija, sin ver nosotros lo que estábamos marcando, moviendo la planchette como si hubiéramos establecido un contacto, a ver si esa entidad o lo que fuera nos manejaba, y como no estamos viendo el tablero,
No era no era coherente. coherente las cosas que salían, eran letras inconexas que no tenían nada que ver. Entonces, Claro. mediante este tipo de experimentaciones hemos llegado a la conclusión de que es necesario que el que hace la Ouija y las personas que participan estén viendo el tablero. Sí, claro. No, y veo que sois muy críticos con lo que es la parte experimental. Sí. De lo que, quiero decir, de lo que yo he visto, que al final es lo que dices tú, todo ves shows de televisión, no estás viendo Sí. algo serio, claro, en este sentido. Es muy Claro, interesante. a ver, yo entiendo, ¿no? Porque es muy difícil. Y sobre todo a la hora de divulgar, ¿no? Sobre todo ves, y yo entiendo a la gente, estás comiendo, te pones un vídeo en YouTube y lo que no quieres ver es a tres tíos, como en este caso nosotros, Ya, en un sitio sin que pase nada. Entonces tú lo que quieres ver, pues ya que se meten en un sitio abandonado, pues a ver si les pasa algo, ¿no? O que corran, o que, yo qué sé, o que les arañen, o... Y claro, si nosotros decidimos en un momento incluso no publicar vídeos porque es absurdo, porque es que casi nunca pasa nada. claro. Entonces esa gente que sale una noche, captan 10 psicofonías, les empujan, les arañan. A ver, como show me parece cojonudo, pero como experimentación paranormal o autollamarse investigadores, creo que hacen un flaco favor a la gente que, como nosotros, no lo tomamos más en serio. Pero bueno, al final cada uno tiene su Claro. forma de divulgar y es respetable, pero nosotros decidimos ir por el camino un poco más exigente, que es más ingrato, pero al final es más grato para nosotros, porque no estamos ni engañándonos a nosotros ni engañando a nadie. No, me ha parecido súper interesante, la verdad, chicos. Y os iba a preguntar, porque me ha parecido muy curioso, el último el libro que tenéis publicado, habéis dicho que son 50 cosas bonitas de ver en Cuenca, ¿verdad? O bueno, no habréis No, dicho... 50 lugares mágicos Perdón. es. Ujú. Sí, no. Al Para nombre, nada. claro, al nombre de la ciudad Escucha, mágica de lo Cuenca. podríamos también poner así porque todas las que hemos puesto son súper bonitas, por lo menos para nosotros, y que las hemos elegido con mucho cariño. No, Cuenca además me parece un sitio de la España vaciada, Sí. independientemente, impresionante de ir a ver. Quiere Sí, decir... tiene un montón de cosas desconocidas. Además, nosotros, al ser 50 lugares, no queríamos hacer lo típico, no queríamos hacer las casas colgantes. Claro, queríamos hacer algo un poco Es toda la más. provincia, no Entonces, solamente hemos Cuenca. cogido Claro. Cuenca y lo que es la provincia. Hemos hecho pues, pueblos como Tragacete, por ejemplo, que tiene una cascada espectacular. Olmeda de la Cuesta, Olmeda que de la casi Cuesta, desaparece, que casi que estuvo a punto desaparece. de desaparecer. Y el pueblo se ha reconstruido poco a poco. Tiene unas esculturas espectaculares, tiene un camino lleno de murales, cada uno dedicado a una cosa, a los horóscopos, la historia de los horóscopos, la historia de cómo se ha medido el tiempo. O sea, sitios que son desconocidos o que no son tan conocidos, y queríamos que la gente, gracias al libro o mediante el libro, los descubriera y que viajara allí al sitio. En una de las presentaciones vino un chico y nos dijo que él estaba haciendo una cosa que tenía un poco de tiempo y que cuando podía, lo que hacía era, pues, por ejemplo, hablamos de Tragacete, viajar a Tragacete y leerse allí el capítulo para ir a visitar los lugares que le indicábamos, y nos pareció una cosa súper chula, ¿no? Y dijimos al chico, oye, pues ojalá te dure mucho tiempo porque hay un montón de cosas para ver, más las cosas que dejamos fuera y que hemos ido descubriendo a posteriori. O sea, que al final incluso nos han dicho de hacer una segunda parte o en un futuro, y en principio dijimos casi como que no, pero es que al final dejamos muchas cosas fuera y no se ha descabellado. Y ahora, hablando así un poco, ya fuera del apartado paranormal, y ya que hemos introducido lo que es la vuelta a Cuenca, digamos, o la ida a Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo volveríais a la gran ciudad, a Vallecas? A ver, yo siempre digo, cuando me dicen, ¿eres madrileña? Y digo, no, yo soy vallecana. Es verdad que nosotros somos un poco brutos, ¿no? O no sé, ¿no? Quizá la historia de nuestro barrio sea un poco peculiar y nos hace estar mucho más arraigado. Nosotros llevamos casi 7 años en Cuenca y no nos hemos desvinculado de nuestro barrio. Yo creo que nunca lo vamos a hacer, pero siempre digo, no sé dónde nos va a llevar la vida ni las circunstancias, pero nos gustaría envejecer en Cuenca. ¿Por qué? Lo primero, que es una ciudad preciosa, que yo creo que tiene 1000 cosas para ver. Pasa como Toledo, puedes ir decenas de veces y siempre que vas ves algo nuevo. Claro. Pues en Cuenca pasa lo mismo, hace mucho frío, nosotros somos totalmente de frío, el pasear por los callejones en invierno del casco antiguo no tiene precio, el estar, que nosotros nunca lo habíamos vivido, en 15 minutos en el río, en 15 minutos en la nieve, 10 minutos a trabajar. Al final es verdad que la balanza en tipo de ocio, pues a lo mejor se queda un poco más desequilibrado. En tipo de compras, pues a lo mejor quizá que no tenemos tanta oferta, ¿sabes? Pero no nos importa. Yo creo que ha sido mucho más lo que nos ha dado Cuenca, el despertarte un domingo y decir, voy a hacer unas tortillas, voy a hacer cinta de lomo y nos vamos a ir ¿a dónde? No sabemos. Bueno, vamos a ir al pueblo, que al final el pueblo, yo creo que lo más lejos que hemos, no llega a las 2 horas. No, claro. Todos los lugares que hemos elegido al final no llega a las 2 horas, fijaros.
Entonces, para nosotros el coger el coche un domingo, el comer en el campo, el visitar lugares nuevos, el que la gente de los pueblos, que eso daría para un programa, te abra los brazos porque se sorprenda de que alguien vaya a escribir de su pueblo, de que alguien se interese por su historia, yo creo que es súper bonito, que eso en la ciudad, evidentemente, nos ha dado muchísimas cosas. Nosotros estamos enamorados de Madrid, de Vallecas, incluso tenemos un libro dedicado a Vallecas Paranormal, de todos los casos que nos habían llegado durante toda nuestra vida. Pero sí que es verdad que todo eso no lo habíamos tenido. El abrir la ventana y ver campo es algo que nunca habíamos vivido. Y yo creo que nos ha dado mucho más que nos ha quitado. Además, tenemos Madrid a 1 hora y media y, como decimos, vamos al teatro, vamos al cine, vamos a un centro comercial súper grande, vamos, nos agobiamos y nos venimos. Eso es. Sí. Yo es que como soy de una zona muy despoblada como es Zamora, que ya somos 170.000, creo, en toda la provincia, no quedamos casi nadie aquí, pues es verdad que disfrutas de estas cosas. Yo en 5 minutos estoy en trabajo. ¿Cuántos somos en Cuenca? Si nosotros aquí no llegamos a los 60.000. No, yo te digo en la provincia, en toda la provincia. Ah, bueno. Claro, es que creo que es... No sé, pero en Cuenca no llegamos a 50.000. Claro. O sea, a 60.000, perdón. Sí, creo que Zamora es un pelín más grande, la capital, digo, pero pelín. Bueno, pues ha sido una charla súper interesante, chicos, me ha gustado muchísimo. Además, me lleva una idea totalmente diferente de la que tenía del mundo paranormal y de las investigaciones paranormales. Veo que es... Porque al final es lo que digo, siempre vemos los shows de televisión, las cosas que se transmiten en televisión. Ya sé que el tiempo a lo mejor es un poco corto porque seguramente podríamos estar hablando horas de esto, creo que tal. Y si queréis en alguna otra ocasión podemos volver a retomarlo cuando queráis o tengamos tiempo. Y cuando queráis. Ha sido un placer y me alegra que además, aparte de la parte paranormal, divulguéis lo que os gusta cuando os habéis ido a zonas como Cuenca. Sí, además, una de las cosas que a nos gusta hacer cosas en pueblos por aquí cerca, no solamente en Cuenca. Ayer, por ejemplo, vino un amigo a presentar un libro aquí a Cuenca, pero nos gusta hacer cosas en pueblos. Por ejemplo, en Tragacete, que somos amigos del alcalde, hacemos todos los Halloween un pasaje del terror. Este año vamos a hacer otro en Palomera, o sea que al final, por circunstancias del tiempo... Pero en Palomera hicimos una visita teatralizada. Una ruta teatralizada. O sea, nos gusta hacer cosas en pueblos pues para que la gente vaya a conocer los pueblos, o que la gente del pueblo tenga algo más que hacer, o que nos conozca a nosotros, o que nos dejen conocerlos. Al final es hacer cosas y que haya movimiento y dar vida a los pueblos, bien sea con una ruta, bien sea con una jornada, bien sea con un pasaje del terror. El caso es que dar vida a los pueblos, que la gente vaya a los pueblos, que los pueblos no se tienen que perder, no se tienen que abandonar. Aquí hay un pueblo que desapareció hace tiempo, que se llama Villa el Villa, que uno de nuestros amigos, su abuelo vivía allí y nos contó la historia de ese pueblo. Incluso fuimos a hacer experimentaciones con él allí en ese pueblo porque nos dijo lugares donde habían ocurrido cosas. Hicimos ciertas experimentaciones que están en un libro recogido y lo que queremos es eso, ¿no? Que no se abandonen los pueblos, ¿no? Que tengan vida. Es una pena, ¿no? Que donde haya tenido muchos años de historia, por circunstancias, bien sea por pocas comunicaciones, por despoblación, porque no llega el agua, porque no hay los servicios necesarios, se abandone. Y eso es una pena e intentamos, en medida de lo posible y de nuestras capacidades, pues darle un poquito de vida cuando podemos. Pues sí, pues me ha gustado mucho. Pues nada, chicos, pues nos vemos en otra ocasión si queréis y gracias por todo. Espero que os vaya muy bien y animo a toda la gente a que escuche el programa suyo y tanto los topes y que nosotros también... Si admitimos a la gente de vuestro programa en el nuestro. Pues claro. De verdad que ha sido un placer charlar. Sí. Al final la hora se queda corta, ¿no? Porque te hemos dicho antes fuera de micros, córtanos que nosotros tenemos mucho carrete. Ya. Visto que no paramos. Y se han quedado cosas en el tintero y evidentemente, y que nos gusta decirlo siempre, nosotros no negamos que existan los fenómenos paranormales. No. Al revés, creemos en ellos. Si no haríamos esto. Si no llevaríamos 18 años. Y que los casos existen, que la casuística existe, que los fantasmas yo creo que existen. Pasa que el problema es de la gente que divulgamos el mundo del misterio en este caso, es que llegamos tarde siempre, ¿no? Cuando ya ha ocurrido el fenómeno es cuando llegamos nosotros. Entonces, pero bueno, nos interesan los testimonios, la gente, lo que ha vivido, qué es lo que ha visto, por qué piensa que es un fantasma con... El germen de todo eso. Nos encanta indagar en eso, ¿no? Y que nos cuenten historias, tanto sobre todo de fantasmas, ¿no? Pero de ovnis, humanoides, todo eso nos encanta. Sí, que veo que también lleva un trabajo periodístico serio, al final, por lo que veis. A ver, nosotros no somos periodistas. Pero una cosa lleva a la otra. Bueno, recopilar. Eso es. Y al final la parte humana yo creo que... Claro.
que sobrepesa de todo lo demás, porque como os digo, ¿no? El sentarte en el banco con la gente del pueblo cuando comienza a contarte una historia y detrás de esa viene otra y detrás de esa viene otra, al final dices, y es que aquí vamos a la casa o lo dejamos para otro día, ¿no? A la casa abandonada. Y muchas veces ha ocurrido eso, ¿no? Yo creo que es muy bonito el folclore, la antropología, la historia de los pueblos y de los lugares que están desapareciendo, pues no tienen que meterse en un baúl, porque si no yo creo que vamos a tener... Ahora mismo es una problemática y yo creo que mejor que vosotros no lo sabe nadie, pero yo creo que esto se va a convertir en algo mucho más gordo que al final le vamos a echar las manos a la cabeza. Pues sí, la verdad que yo también estoy de acuerdo en ese sentido. Mm. Pues nada, pues muchas gracias y al resto que están en directo, a los pocos que nos han seguido hoy, os espero ver el martes que tenemos cosas nuevas e interesantes. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao.